Biografía de Rosalía Valdés. Serás un tremendo éxito. Tienes el talento. Esas fueron las palabras que el director del conjunto musical, sentado al piano, me dirigió momentos antes de levantarse el telón. Los otros 4 integrantes del grupo me hicieron una señal de bienvenida, como su nueva vocalista, y los nervios me asaltaron. Aquí estaba yo, con mi vestido rojo de lentejuelas, en uno de los auditorios más importantes de la Ciudad de México, haciendo mi debut en el mundo del espectáculo. Eso fue en marzo de 1976, apenas un mes antes de cumplir los 18 años. Mi papá había fallecido 3 años atrás y sus recuerdos seguían llenando mi mente y mi corazón. La gente también lo recordaba perfectamente, pues había sido querido y admirado como uno de los mejores cómicos del país. Actuó en más de 120 películas durante la llamada época de oro del cine mexicano. Su nombre, Germán Valdés, Tintán. Aparecía en las carteleras cinematográficas de América Central, América del Sur, los sectores hispanos de Estados Unidos y las regiones hispanohablantes de Europa. Aún hoy, a más de 30 años de su muerte, sus películas se siguen transmitiendo por televisión. Desde que yo era pequeña, mi casa solía ser punto de reunión de celebridades. Así era mi niñez, y no era para menos, con parientes como el Loco Valdés o el famoso Don Ramón del programa del Chavo del Ocho. Es de suponer que las reuniones familiares no eran tan ordinarias, pero de esa época la que más recuerdo era a mi padre, sumamente generoso, a veces demasiado. Él me enseñó que la felicidad no depende de tener, sino de dar. Pero bien, a finales de 1971, mi mamá nos dio una terrible noticia. A mi padre le habían diagnosticado una enfermedad incurable. Durante 1 año y medio lo vi sufrir en su lucha, bajo los efectos de fuertes medicamentos. Tengo muy presente el día en que la ambulancia vino a la casa y se lo llevó al hospital. Sabía que no volvería. Es difícil expresar el dolor que sentí. Mi papá murió el 29 de junio de 1973. ¿Por qué tuvo que irse alguien tan bueno que repartió tanta alegría? Me preguntaba. ¿Dónde está? Si le hablo, ¿me escuchará? ¿Qué sentido tiene mi vida si me falta él? Pero la vida tenía que seguir, así que con el tiempo incursioné en la música. El compositor y director del conjunto Arturo Castro y sus Castro 76 me oyó cantar y me invitó a unirme a ellos. Yo tocaba la guitarra y componía canciones desde los 14 años, pero no tenía deseos de convertirme en cantante profesional. Sin embargo, mi mamá insistió y, por otra parte, había una posición económica que conservar, de modo que al final acepté. Así fue como llegué al debut que describí antes. Recorrimos todo México, presentando 2 actuaciones por noche. También estuvimos en Guatemala, Venezuela, Nueva York y Las Vegas. Así pasaron 2 años. Luego recibí la oportunidad de hacer películas. Me dieron 2 papeles secundarios y 1 principal. Y por este último obtuve 2 importantes premios. Pronto también actuaría en una telenovela exclusiva para mí, que llevaría mi nombre, después de haber participado en algunas películas. Pero a pesar de que yo era una figura reconocida del espectáculo, de modo que podría decirse que había alcanzado la cumbre del éxito, me faltaba algo. Veía la vanidad de los artistas
y su afán de competir. Además, entre ellos abundaban la inmoralidad y la falta de sinceridad. Terminé perdiendo la confianza en la gente. En el otoño de 1980, vi a mi tío Julio en una reunión familiar y ahí nos informó que había decidido dejar la ópera. Había descubierto unas promesas en la Biblia que eran por mucho mejores que lo que el mundo del espectáculo ofrecía. Por ejemplo, ver la tierra convertida en un paraíso y la esperanza de tener de regreso a nuestros seres queridos que han muerto. Eso me conmovió. Cierta noche me hallaba fumando en la cama y leyendo la Biblia que mi tío me había dado. Al leer el libro de Proverbios, llegué a la conclusión de que la luz, el entendimiento y la vida provenían de Dios, mientras que la oscuridad, la confusión y la muerte procedían de una fuente contraria. Aquella misma noche apagué el último cigarrillo de mi vida y esperé a que llegara mi mamá y le pedí me apoyara en las decisiones que había tomado. Fue entonces que recordé la invitación de mi tío para ir a la asamblea. Lo llamé y me llevó al estadio. Todo lo que vi me impactó. La gente era ordenada y no decía groserías, ni fumaba, ni trataba de impresionar a nadie. Lo que escuché de la Biblia me hizo recordar lo que decía el librito. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Que había encontrado en casa poco después de la muerte de mi papá. Por aquel tiempo mismo me ofrecieron otro papel protagonista de una telenovela. El personaje me gustó, pero estaba en contra de los principios que estaba adquiriendo. Aún así, acepté el papel porque creía que promovía cosas positivas. En mi interior estaba creciendo el deseo de agradar a Dios y sentí la necesidad de asistir a una reunión en el Salón del Reino con mis tíos. Así fue como conocí a Isabel, quien sería de mucha ayuda en este nuevo camino que estaba a punto de emprender. Empezamos con el libro La verdad que lleva a vida eterna. Isabel se adaptó con mucho gusto a mi horario. A veces tenía que esperar hasta muy entrada la noche a que yo terminara la sesión de filmación de la telenovela. Qué agradecida estaba yo de que se interesara tanto en mí. Al principio me costó trabajo quitarme mis ideas equivocadas, pero poco a poco las fui reemplazando con las verdades de la palabra de Dios. Textos como Salmos capítulo 37, versículos 10 y 11, me dieron una esperanza sólida. La esperanza de volver a ver a mi papá en el paraíso empezó a parecerme más real. Repetidas veces venían a mi mente las palabras de Jesús. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida. Recibí más ofertas de trabajo en cuanto terminé la telenovela. Aceptarlas pudo haber acrecentado mi fama, pero habría significado que aprobaba la inmoralidad, la idolatría y otras ideas falsas. Así que las rechacé. Quise contarles a los demás lo que estaba aprendiendo y al poco tiempo me hice publicadora del maravilloso mensaje del reino de Dios. A veces, en la predicación, era difícil dirigir la atención del amo de casa al mensaje que le llevaba, pues mucha gente me reconocía como actriz. Más de una vez llegué con mi compañera a una casa justo cuando estaban viendo la telenovela en la que yo aparecía. No podían creer que fuera yo quien estuviera frente a su puerta. Me bauticé el 11 de septiembre de 1982, en símbolo de mi dedicación a Jehová. Ahora mi vida tenía verdadero sentido.
y ante mí se hallaba una carrera distinta. Después de mi bautismo, compuse las melodías para mi cuarto álbum, que incluía varias letras sobre mis nuevos valores y creencias. También escribí una canción sobre mi firme esperanza de volver a ver a mi papá. La titulé Está escrito, lo veré. Mi mamá se conmovió profundamente cuando se la canté por primera vez. Pudo percibir mi genuina convicción. Me puse contentísima cuando dijo que quería estudiar la Biblia. 2 años más tarde se bautizó en símbolo de su dedicación a Jehová y hasta la fecha sigue activa en el servicio. Ya cuando casi había abandonado el mundo de la televisión, me pidieron formar parte del reparto de la versión hispana del programa infantil Plaza Sésamo. Pensé que no podía aceptar y le expliqué al productor que mis principios bíblicos no me permitirían fomentar cosas como fiestas religiosas o cumpleaños. Él contestó que, si accedía, respetaría mis creencias y que el contrato podría especificar mi postura. Así que acepté y filmé 200 episodios. Fue mi último trabajo como actriz. Solo me quedaba un contrato pendiente con la compañía discográfica, así que les grabé 10 de mis canciones, entre ellas la que había escrito sobre mi papá y la resurrección. Tuve la oportunidad de cantarla en televisión y en actuaciones personales, en las que siempre expuse mis creencias. Sin embargo, la discográfica empezó a presionarme para que yo proyectara una imagen más sensual y renuncié. En diciembre de 1983, visité con Isabel las instalaciones de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York. Ahí conocí al hombre que llegaría a ser mi esposo, Russell Felix. Nos escribimos por casi 2 años. Recuerdo perfectamente el día que comencé mi servicio de precursora regular. Russell me envió un ramo de rosas desde Nueva York. Russell ha sido una bendición en mi vida, gracias al amor que siente por Jehová y su organización. Al casarnos, ambos servimos de precursores regulares en Colorado, Estados Unidos. Después se nos brindó la oportunidad de ser trabajadores internacionales de construcción de nuevas sucursales en otros países. Actualmente, Russell forma parte de un comité regional de construcción de salones del reino. Y yo hace poco reemprendí el servicio de tiempo completo como precursora. En los últimos 20 años he podido ayudar a 12 miembros de mi familia y a otras 8 personas a aprender las verdades bíblicas y a hacerse siervos de Jehová. En conclusión, estoy sumamente agradecida de que Jehová me haya rescatado de una vida vacía y sin propósito, y que me haya permitido formar parte de su maravilloso pueblo. Nunca me canso de agradecerle las incontables bendiciones que recibimos mediante su Hijo, Jesucristo. A menudo me pongo a cantar alegremente la canción que escribí sobre mi papá. Estoy segura de que lo veré otra vez.